Los primeros antecedentes en Chile de atención en la salud pública a personas trans data de los años 70, cuando se realizó la primera cirugía de transformación genital en el Hospital San Borja. En el año 1973, Marcia Alejandra Torres se convirtió en la primera persona trans de Latinoamérica en cambiar su nombre y sexo registral. A pesar de que en ese entonces no existía ninguna política pública que reconociera las diversidades sexuales, Marcia pudo hacerlo gracias a un vacío legal en el registro civil. Así es como Marcia Alejandra se convirtió en una referente. Desde entonces, las personas trans que han querido acceder a una atención médica en el sistema público han encontrado una serie de barreras. Al no existir políticas públicas que apunten a la salud sexual y reproductiva de las personas transdiversas, la atención depende de cada recinto médico. El Estado buscó suplir estas necesidades con la implementación de la Ley de Identidad de Género, puesta en marcha en 2019. Esta ley garantiza el cambio de nombre y sexo registral en el registro civil. Sin embargo, pese a los avances que implica esta ley para las personas trans, esta no aborda varios aspectos necesarios para el proceso de tránsito hacia la expresión de género con la que cada persona se siente identificada. Para comenzar, hay dos conceptos que son muy importantes a considerar: la identidad de género y el sexo asignado al nacer. La identidad de género es con cuál género yo me identifico, y el género entendemos hoy que es un constructo social, lo que las sociedades han ido construyendo para ser hombre o para ser mujer. En nuestra sociedad occidental poseemos dos géneros, ¿cierto? El género femenino y el género masculino, pero hay otras culturas donde existen tres géneros, incluso algunas tienen hasta 5 géneros posibles, por lo tanto el género va cambiando cultura a cultura, se construye y se performa en el día a día. Pero sí entendemos que el sexo asignado al nacer es el sexo que se le asigna a una persona al momento del nacimiento en base a su genitalidad. Es decir, una persona nace con pene y se le asigna el sexo masculino, una persona nace con vulva, se le asigna el sexo femenino. Eso solamente en base a la genitalidad de la persona, aún sabiendo que la dimensión biológica de las personas es mucho más que lo genital. Cuando esta asignación de sexo en base a la genitalidad no se condice con la identidad de género, estamos frente a una persona trans. El término trans incluye a personas travestis, transfemeninas, transmasculinas, trans no binarias, entre otros. El término trans se plantea como lo opuesto a cis, ¿no? Cis significa como de este lado, mientras que trans significa del otro lado. Entonces, llevándolo como al sistema de género, transgénero significaría una persona que transitó en el género, desde el género que le asignaron su familia, la medicina al nacer, a el otro género que con el que se siente más identificada. Mientras que cisgénero serían las personas que se mantienen en el género que su familia o la medicina le asignó al nacer. El tránsito comienza mucho antes, cuando comienzan a darse cuenta, a conversar con los amigos, amigas, cuando empiezan a hablar con la familia, cuando le cuentan a la familia, cuando le cuentan en el colegio o en la universidad o donde estén. El tránsito siempre empieza antes, pero cuando ellos o ellas le quieren dar como un puntapié inicial, además del cambio al nombre, que eso es súper importante, es el tratamiento hormonal. Entonces, es la confirmación de lo que sienten que son, ¿ya? Por lo tanto, es vital. Para que una persona pueda llevar a cabo su proceso de transición hacia la expresión de género con la cual se identifica, se requiere de una serie de prestaciones médicas como acompañamiento psicológico, tratamiento hormonal y operaciones. El sistema de salud en Chile es mixto, por lo que existe la opción de atenderse en el sistema público o en el privado. El sistema público funciona a través de un Fondo Nacional de Salud. Este se encuentra sobrepasado debido a una serie de problemáticas como la falta de financiamiento, la falta de profesionales y el colapso luego de la pandemia, entre otras. Por otro lado está la red privada de salud. Esta está conformada por las ISAPRES. En ella existe una atención más rápida que en el sistema público, pero tiene un costo mayor al que no todos tienen el acceso. Esto se refleja en las cifras entregadas por FONASA, que dicen que de 10 chilenos, 7 se atienden en el sistema público. Sumado a los problemas que de por sí se encuentran en la atención pública, las prestaciones para transitar de género no están garantizadas, por lo que se limita la atención de la población trans a las voluntades de los especialistas. Cuando hablamos del tema salud trans, salud LGBT, salud en general, tenemos como dos problemas. Uno que es el problema general,
que es que hoy día en Chile hay una salud pública precarizada, hay una salud pública abandonada y hay una salud pública que sale peor de la pandemia porque le exigimos como que hubiéramos estado tratando bien a nuestro sistema de salud o como siquiera tuviéramos un sistema de salud cuando tenemos subsistemas, uno para rico, otro para pobre. El problema particular que tiene que ver con el trato digno en el espacio de salud y eso va desde que los profesionales de la salud se formen en estas materias, porque no hay una formación en estas materias. A mí me ha pasado ir al médico y que ni siquiera entiendan lo que es una persona trans. Entonces, como yo confío en un doctor que no sabe lo que pasa en mi cuerpo. Y de última, también faltan las prestaciones particulares para la población trans y población LGBTI en general. En el sistema público hay problemas de financiamiento porque cada hospital, cada centro tiene que ponerse con el dinero, por ejemplo, para las hormonas. No está garantizado a nivel ministerial. Y esto causa, por ejemplo, que hoy en día el Sotero del Río está cerrado para nuevos ingresos porque no hay más dinero para comprar más hormonas. Y si el ministerio no se pone con ese dinero, entonces el dinero sale de las arcas del propio hospital, que son escasas. Hay que comprender que el dinero se saca de una canasta gigante. Entonces, este hospital es tan grande y ve tantas áreas y la plata tiene que irse destinando a todas esas áreas que hay una disputa, por decirlo de una manera ahí. Como no hay una regularización central, y por central comento yo que es como desde el ministerio, ¿no es cierto?, ministerial, existe este levantamiento desde los mismos hospitales. Entonces el hospital es el que genera estas prestaciones a través del financiamiento también común. Entonces si el hospital no evalúa que debe existir ciertas prestaciones, queda muy acotado también en ello. La falta de recursos en el sistema público deja a la deriva a la población trans. Es por eso que deben buscar por sus propios medios la forma de acceder a un tratamiento. La misma comunidad busca en la misma comunidad, ¿no es cierto?, especialistas que la gente sepa que son amigables con la comunidad LGBT. Una vez que saben algún dato, en general pueden llegar a la parte privada o lo que debiese hacerse, que no muchas veces se hace o no en todas las ocasiones se hace, es llegar a atención primaria. Esa es la puerta de entrada en realidad, porque la atención primaria con un médico general debiese hacer la derivación al hospital asociado. ¿Cómo es el ingreso para atenderse en el sistema de salud público? Para acceder a tratamientos en el sistema público, se debe solicitar una consulta con el asistente social del recinto médico asociado a la zona geográfica de la persona. La asistente social le entrega la información necesaria al paciente respecto de cambios de nombre, acercamiento a organizaciones que apoyan a la comunidad trans, entre otros pasos a seguir. Una vez que el asistente social termina la evaluación, la persona debe pedir una hora con él o la psicóloga, quien entre 1 y 3 sesiones evaluará y acompañará al paciente en su proceso. Con eso establezco un informe que lo subo en el sistema y eso lo puede ver el endocrino y procede a mandarle los solicitud de exámenes. Luego una segunda hora el endocrino revisa esos exámenes y le da la receta como corresponde, dependiendo de los resultados. Con esto se establece un informe que es enviado al área de endocrinología. Producto de la pandemia, las listas de espera han aumentado significativamente, por lo que una atención para el tránsito de género puede demorar meses, incluso años. Algunos hospitales se han sensibilizado y han comenzado a crear pequeños equipos con médicos, psicólogos y psiquiatras que generaron como estas unidades de identidad de género, que son las que se dedican a atender a las personas trans que requerimos algún tipo de atención de salud respecto como de nuestra transición de género. Por ejemplo, el tránsito en el sector público tiene problemas de la oportunidad de acceso. Como ya habíamos conversado en alguna ocasión, la mayoría de los programas del sistema público han nacido por formación espontánea, por deseo o por intención de sus integrantes y no están sólidamente establecidos y no tienen una red de derivación.
Pasa mucho también que como no hay un programa de salud transnacional, muchas veces no existe una prestación en el hospital o no hay hospital, o la persona tiene el consultorio y las prestaciones del hospital son mínimas, entonces al final queda eso, o sea, queda un poquito en que ese camino que se realiza o que se debe realizar queda en prestaciones muy acotadas si es que no es en Santiago. Los programas o unidades de género de los recintos hospitalarios nacen de la voluntad de los profesionales de salud y como aún no se encuentran reconocidos por el Ministerio de Salud, las atenciones dependen de cada centro hospitalario. Si en el hospital hay profesionales como sensibilizados y que quieren dar parte de su hora a atender personas trans, esos programas funcionan, pero si en el hospital no hay como interés o no hay recursos o no hay profesionales, hay hospitales que no tienen nada, porque no es obligatorio que lo tengan. Incluso hay hospitales que, teniendo, por ejemplo, endocrinólogo o endocrinóloga, ese endocrinólogo dice, no, yo no sé nada del tema trans, entonces a mí no me tiren ese cacho, digamos. Cuando uno pregunta por ley de transparencia cuál es el número, las autoridades, como no es un programa oficial, no saben. Dicen 100, 200, por dar un número, para que no me molesten más. Pero en el fondo nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque son programas extraoficiales. Vía Ley de Transparencia accedimos a las listas de espera de 20 hospitales públicos a nivel nacional. Según los datos recopilados hasta diciembre de 2021, hay 394 personas que buscan recibir alguna atención relacionada a su expresión de género. Cabe destacar que solo 9 centros de salud cuentan con los datos al día. Los otros 11 no entregaron o no tienen la información, por lo que estimar el tiempo que deben atravesar quienes se encuentran en lista de espera se vuelve imposible, pues varía según el centro asistencial y la atención que la persona solicita. Lo más complejo es que a pesar de los meses o años de espera, la atención completa no está garantizada, ya que si el hospital asignado según la comuna de procedencia de la persona no cuenta con los profesionales adecuados, la persona no podrá acceder a tratamientos y menos a intervenciones quirúrgicas. Soy Valentín Cortesi, tengo 25 años, soy un hombre trans masculino. Yo la verdad es que siempre quise hormonarme, siempre quise ser más masculino. Pero la decisión fue a los 23 años, ya cuando me asumí como persona transgénero ya socialmente, ante mi casa, ante mi entorno. Me llamo Christopher, tengo 24 años. Decidí empezar la transición hace como 4 años ya llevo en el proceso. En el sistema público, de lo que yo conocía, se demoraban mucho. O sea, había que entrar a una lista de espera de 2-3 años para poder acceder a las hormonas. Me di cuenta que, no sé, entre pedir una hora en el hospital y pedir una hora en el sistema privado, había mucha diferencia. O sea, yo conseguí ahora 15 días para mi primera atención y en el sistema privado, o sea, en el público, en el hospital, iba a ser 3 años de espera. Yo era de la lista de la espera, si yo me metía sin ayuda de una persona que en el fondo como que influencia ciertas cosas, tendría que ser, o sea, habría sido el 118 de la lista. Y eso yo supongo que es como un año más o menos de espera, porque igual son 118 casos que se ven. Transitar hacia la expresión de género deseada en el sistema público tiene una serie de barreras. En primera instancia, no están establecidos los protocolos para atención a personas trans. Por otro lado, existe una lista de espera, tanto para acceder a tratamientos psicológicos y hormonales, así como a intervenciones quirúrgicas. Además, no existen suficientes profesionales para dar abasto con las atenciones requeridas. Un ejemplo es el del acceso a las hormonas, que no está asegurado dado que depende del stock que tiene cada hospital o centro asistencial, así como la situación financiera para poder costear la compra de estas. El tiempo de espera es la gran limitación del sistema público. Y la restricción territorial, el hecho de que si yo nazco en Viña y no en Valpo, no tengo cómo llegar legalmente. Tengo que hacerlo ilegalmente, cambiar mi dirección, mentir mi dirección. Y en ese sentido, por ejemplo, hay gente que cambia su domicilio, ¿no es cierto?, para poder llegar a la prestación en algún espacio donde realmente tengan las prestaciones que requiera esa persona. En general pasa eso. Entonces, mucha gente de regiones viene a Santiago y al final se tiene que quedar en Santiago para poder hacer su proceso de transición. Lorenza siempre supo que el sexo que le asignaron al nacer no calzaba con su identidad de género. Cuando quiso acceder a atención médica para su tránsito de género, no pudo hacerlo en el plazo esperado.
Es por eso que buscó tratamiento fuera de su región y llegó al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Lo que sucedió fue que aquí en Santiago nunca me respondieron del San Juan de Dios, entonces como mi familia también es de allá de Valparaíso y yo estoy registrada también allá en Villa Alemana, decidí migrar como de CEFAM e integrarme al CEFAM en Villa Alemana. Como Lorenza, Daniela también tuvo que buscar opciones de atención en Valparaíso. Así llegó a Diversalud, un centro transafirmativo del sector privado donde los tiempos son más acotados y responden a la capacidad económica de la persona. Me dan la opción de irme con Natalie por el sistema público y privado. Me ponen las dos, pero los plazos eran brutales. O sea, con la Natalie tenía 1 semana, 2 semanas, y en el Politrans ni siquiera pregunté, pero más o menos los tiempos eran de 6 meses. Y fue inclusive o sea, más o menos el estallido social partiendo de la pandemia. Entonces, después todos estos plazos de los 6 meses se empezaron a duplicar, a triplicar y llegaban a 2, 3 años, que hay personas que desde el estallido social pararon. Esta falta de acceso a las distintas prestaciones para el tránsito de género tiene una serie de consecuencias en la salud e identidad de las personas trans. En primer lugar, el impacto al no poder acceder a la salud tiene que ver con eso, como el ciclo vital de la población trans no está completo. Hoy en día no existen adultas mayores trans y las que logran llegar efectivamente a la adultez mayor son muy pocas y las trayectorias vitales que han tenido que enfrentar para poder llegar a la adultez mayor son extremadamente duras. Y existen estudios, estos estudios han sido liderados por la Organización Mundial de la Salud, que demuestran que esta base difícil, de inestabilidad emocional y física o de malestar emocional y físico por la marginalización social, cuando se choca en un sistema de salud que no puede dar cobertura en acceso a las prestaciones que las personas requieran, se transforman en enfermedad. Entonces, sencillamente no acceder a las prestaciones médicas y quirúrgicas necesarias se transforma en una causa de enfermedad y de mortalidad. El impacto es tremendo. El impacto de no acceder a las prestaciones que requieren las personas trans se vuelve un factor de riesgo para su salud. Según el estudio Violencia contra Personas LGTBI del año 2015 realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las expectativas de las mujeres trans en Latinoamérica es entre 30 y 35 años. Son ellas quienes hoy exigen cambios urgentes para su bienestar personal. Creo que la ley le falta mucho con respecto a salud, o sea, no te garantiza el acceso a la salud, no te garantiza las hormonas, no te garantiza las operaciones, no te garantiza que en los centros de salud, que se supone te lo debería garantizar, porque eso lo dice la ley. Por otra parte, es un derecho, no es algo que debamos mendigar. El derecho a la salud es un derecho universal. El Estado debe brindar las condiciones necesarias para que cada persona pueda acceder a las prestaciones de salud que requiere. Y sabemos cuáles son las prestaciones de salud que requiere la población trans y el Estado ha sistemáticamente ignorado estas solicitudes, tratando de hacer como que desaparezcan. Es súper injusto que alguien que no tenga plata no pueda acceder a ese bienestar, a esa plenitud humana, así, física, emocional, sabiendo que nuestra esperanza de vida son 35 años, sabiendo que nuestra urgencia es sobrevivir al sistema. Por eso es urgente que avance el sistema público a la velocidad que avanza el sistema privado. Pero debería ser ya como más legal, de que hubiera un lugar donde en verdad existiera todo esto que estamos hablando y que se hiciera como parte de la vida de los transgéneros, ¿cachai? Que los ayudaran desde que se hormona hasta que se tiene que operar, no sé, pues hasta los pechos, por ejemplo, que es mi caso, que lo quiero hacer y no puedo porque no tengo lo económico. No puede ser que existan discriminaciones territoriales para el acceso a estos policlínicos, no puede ser que no existan tratamientos hormonales o sea muy dificultoso o no exista tampoco acompañamiento para las chicas y adolescentes.
Este año, los derechos de las personas trans podrían ser incorporados en distintas políticas públicas que no se habían visto anteriormente. El 31 de marzo de 2022 se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans. En ese contexto, el gobierno firmó un compromiso e inició mesas de trabajo junto a distintas organizaciones sociales, activistas y gremios de profesionales ligados a la salud para construir en conjunto políticas públicas que garanticen el bienestar y desarrollo de la comunidad transdiversa. El 19 de mayo de 2022 se publicó la Circular 05, que incluye a los mayores de 3 años y que se suma a la Circular 34 del año 2011 y a la Circular 21 del año 2012, que instruyen sobre la población trans a los profesionales de la salud. Este año también han surgido propuestas en el Congreso como el proyecto de cambios en la Ley de Identidad de Género o el proyecto de ley José Matías. Estos han sido impulsados por la diputada Emilia Schneider junto al apoyo de diputadas y diputados de los distintos sectores políticos. Lo que busca esta modificación a la Ley de Identidad de Género, entre otras demandas, es incorporar a los menores de 14 años con el acompañamiento de sus padres o 2 tutores legales en este proyecto. Esto con el objetivo de reconocer a la niñez y la adolescencia trans. También se busca incorporar los derechos de las personas no binarias y reconocer la autonomía corporal de las personas intersex, además de garantizar medidas antidiscriminación en materias como educación y en el mundo laboral. Entonces a mí me interesa eso, como que de este gobierno dejemos políticas públicas para la población LGBTI que sean serias. Como lo mínimo es que la ley antidiscriminación se reforme, eso está pasando en el Congreso, y que haya una institucionalidad contra la violencia y la discriminación. Eso para mí es el mínimo, el desde. Eso junto con la modificación de la ley de identidad de género, el desde. Y de ahí para adelante hay mucho que hacer, pero como les digo, a mí me interesa que sean políticas serias. El presidente Gabriel Boric, en la cuenta pública que realizó el pasado 1 de junio, hizo anuncios en materia de diversidad sexual y de género. El mandatario indicó que se está trabajando en las ya mencionadas mesas de trabajo gubernamentales e interministeriales sobre los derechos de las personas LGBTQIA+. También se comprometió a trabajar en un programa de acompañamiento a la identidad de género en los 29 centros de salud a nivel nacional. Un programa que elimina las barreras de acceso a la salud y asegura el bienestar integral de la infancia y adolescencia trans, así como también promover la Ley José Matías, ley que busca dar mayor información, prevención y sanción a los actos de discriminación basados en la identidad personal o de origen de niñas, niños y adolescentes. La Convención Constitucional también incluyó artículos en el borrador de la nueva Constitución sobre diversidad sexual y de género, que avalan, respetan o resguardan los derechos de las diversidades sexuales y de género, como el artículo 3 de Derecho a una vida libre de violencia de género, el artículo 12 de Derecho a la identidad y el artículo 17 que hace referencia a la educación sexual integral. Hoy en día el acompañamiento a población trans sigue teniendo una cuestión muy medicalizada y que eso arriesga también que se siga cayendo en la patologización de las identidades, que es algo con lo que tenemos que luchar también. Entonces necesitamos un plan que contemple eso, que contemple un trato afirmativo, despatologizante y que asegure las prestaciones a las distintas personas que necesiten acceder a intervenciones en el servicio público para poder realizar sus procesos de transición a nivel social, a nivel de salud mental, a nivel también corporal, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza de que todas estas consignas de equidad, de igualdad que se han instalado en este gobierno efectivamente se traduzcan como en hechos concretos para avanzar en los derechos de la población trans. Por ejemplo, específicamente en salud, necesitamos que se liberen los recursos para que las unidades de identidad de género tengan los recursos necesarios para trabajar, para atendernos. También que se establezca como un programa nacional de atención a personas trans, porque ya es como algo insostenible de que las personas trans lleguemos a los hospitales y no tengamos una vía clara de qué nos tiene que atender. Actualmente la comunidad trans se encuentra expectante respecto de todos los proyectos de ley, modificaciones y mesas de trabajo anunciados durante el primer semestre de 2022 y a la espera de los cambios constitucionales, en un año que puede estar lleno de transformaciones de carácter positivo para la vida de las personas trans.